azucaros elevados, síndrome nefrítico. Si yo hablo de un paciente de 15 años que acude a mi consulta con edema en miembros inferiores, con ascitis, derrame pleural bilateral y tiene proteínas 8 gramos en 24 horas, ¿eso es? Síndrome nefrótico. Ya. Si yo te digo que, hablando de fisiopatología, el paciente viene por un proceso inflamatorio a nivel endotelial, ¿eso es síndrome nefrótico o nefrítico? Nefrítico, ¿ya? Nefrítico. Si yo te digo que mi paciente viene por un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, ¿eso es síndrome nefrótico o síndrome nefrítico? Síndrome nefrótico. Ya. Si yo te digo que tengo un paciente que viene a consulta con una historia de 1 mes y medio de enfermedad, de 45 años, tiene diabetes mellitus como antecedente y está viniendo por edema en miembros inferiores, está viniendo por una trombosis en la pierna izquierda, ¿ya? Y tiene proteínas 3.6 gramos en 24 horas. Viene por trombosis en la pierna izquierda. ¿Eso qué es? Síndrome nefrótico. Solamente por la trombosis y la trombina. Ya. Ahora, para hablar de enfermedad de lesión renal aguda, porque ahora ya no se llama insuficiencia renal aguda, sino lesión renal aguda, tenemos que hablar de la nueva clasificación. Primero, para definir qué cosa es lesión renal aguda y cuál es la diferencia con enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda se cataloga por dos cosas, que es los azoados elevados y por el tema de la disminución del volumen de orina. La definición, el concepto parte de ahí. ¿Se acuerdan cuál es el concepto? O ya han revisado ya que estamos a puertas del examen la próxima semana. ¿Cuál es la definición de lesión renal aguda? Disminución brusca del volumen urinario en una semana, solo en una semana. Si yo, por ejemplo, me da un cuadro, viajo a Piura y me como todos los ceviches salidos por el y regreso a Lima con un tiempo de posiciones, en 2 días de 10 cámaras diarias, náuseas, vómitos, o sea, me da la famosa diarrea del viajero. Regreso deshidratada y voy a la emergencia, ¿ya? Y me dice, me toman exámenes de basales, hemograma, urea, creatinina y encuentra que tengo una creatinina en 1.6 y una urea en 96. Mi hemograma muestra 10.000 de leucocitos y nada más. Y me van a hacer la operación inflamatoria en las heces para ver qué tipo de, si salgo con un proceso infeccioso o solo inflamatorio. Si yo tengo ese nivel de creatinina y ese nivel de urea, ¿cuál es el problema que tengo? ¿Cuál es el diagnóstico? En ese cuadro clínico de un paciente que tiene una diarrea después de haberse comido todo el ceviche de Piura y regresa acá con deposiciones, náuseas y vómitos, ¿cuál sería su diagnóstico? Lesión renal aguda prerenal más, ya, eso es su primer diagnóstico. Lesión renal aguda de tipo prerenal, ya. ¿Por qué le llamaste lesión renal aguda? Primero. Ya, náuseas, vómitos, o sea, signos de deshidratación. Signos de deshidratación que lo vas a ver como signo de pliegue positivo, ojos hundidos, mucosas orales secas, náuseas, vómitos, diarrea, alguna pérdida de volumen que tenga el paciente. ¿Ya? En este caso, volumen en vómito y volumen en diarrea. Pero ¿por qué le llamaste lesión renal aguda? ¿Cuál es el documento que te has guiado? Porque para la deshidratación me guío que es prerenal, porque está deshidratado el paciente, está perdiendo volumen. Y por eso digo, está perdiendo el volumen antes de que llegue al riñón. Todo lo que sea antes de que llegue al riñón es prerenal, ¿no? Pero ¿por qué le llamé lesión renal aguda? Elevación de la creatinina y urea. Entonces, la lesión renal aguda, ¿cuál es su definición según la última revisión de Latadino? ¿Cuánto de creatinina deberías de tener? ¿En cuánto tiempo? Te habla de 48 horas, te habla de 7 días, te habla de 6 horas, ¿no? ¿Cómo
desde 6 horas hasta 7 días. ¿Ya? Ese es el margen de rango que yo tengo para definir que un paciente puede desarrollar una lesión renal aguda, lo que anteriormente nosotros le llamábamos insuficiencia renal aguda o le llamábamos incuria renal aguda, ¿ya? Pero ahora se llama lesión renal aguda y se cataloga con los aquí 1, aquí 2, aquí 3, y ahí sí ya los parámetros son un poco más ya para especialidad, para residencia. Para ustedes lo que se tiene que aprender es que lesión renal aguda viene registrado por estas dos cosas, por aumento de azoados desde las 6 horas hasta 7 días, o la disminución del volumen urinario, o sea, lo que conocemos como anuria o anuria, en un tiempo de 6 horas. ¿Ya? Estos dos me dan origen a una lesión renal aguda. ¿Cuáles serán entonces las manifestaciones clínicas? Signos de deshidratación o pérdidas hemorrágicas
incapaces de llegar al riñón. El hígado con su porta, con la ramificación de la esplénica, porque el hígado se conecta mucho con el vaso. ¿Y cómo puede afectar a mi riñón el hígado? ¿Cómo causa la lesión renal aguda del hígado? El hígado que está fibrótico, que está todo chiquitito, y por eso está tan aumentada la presión en la porta. ¿Cómo es que llega a causar mi lesión renal aguda del hígado? Cirrótico, el hígado fibroso, chiquito, endurecido. Vamos, va por ahí razonando. ¿Qué está pasando con el hígado cirrótico? Imagínense un chai C, un chai P, donde ya es una cirrosis avanzada. El hígado está pétreo, duro, nodular, con aumento de la porta en 12 milímetros en gradiente de presión venosa en la porta. ¿Ya cómo me causa la lesión renal aguda? ¿Qué tiene que ver el hígado con el riñón? Disminuye lo que es el volumen sanguíneo efectivo. Ya disminuye el volumen sanguíneo. ¿Cómo lo hace? Como hay una congestión a nivel de la vena porta, no hay una vasodilatación eléctrica, eso hace que la sangre se filtre, ¿no?, hacia el espacio, haciendo que supuestamente el cuerpo es volumen. Ya, o sea, se supone que si estamos hablando de una cirrosis avanzada, quiere decir que los líquidos ya salieron y probablemente este paciente esté también ya con asitis, con hipoalbuminemia, porque los pacientes cirróticos hacen hipoalbuminemia, hacen asitis, y eso haga que haya una pérdida de volumen hacia terceros espacios y que haga saber al riñón que ha disminuido el volumen circulante, cuando en realidad se está perdiendo hacia terceros espacios. Entonces, eso haga que señale al riñón como si estuviera llegando menos volumen de gasto hacia ese riñón, cuando en realidad es que ese volumen de líquido se está quedando en áreas donde no debería estar, como es el abdomen, ¿ya? Entonces, por eso es que en un primer momento la cirrosis puede llegar a causarle al paciente una lesión renal aguda, pero también hay otro problemita. Cuando tú tienes al paciente cirrótico con una asitis severa, tienes al paciente cirrótico ya con una gran asitis, muy severa la asitis, tanto que el paciente tiene como 8 o 10 litros dentro del abdomen, y obviamente dentro del abdomen está tu riñón, tus uréteres, tu vejiga. Entonces, ¿qué va a hacer cuando tengas tanto líquido? Funciona como un bebé en una mujer embarazada, como el feto en una mujer embarazada, que el feto pesa tanto que termina apretando los uréteres, apretando la vejiga y le genera a la mujer retención urinaria. Lo mismo genera la asitis severa, esa famosa asitis a tensión que le ocasiona al paciente una insuficiencia respiratoria, porque es tanto el volumen de líquido que tiene dentro de la barriga que le comprime los pulmones, no le deja respirar, le genera telestasis en las bases y también oprime los uréteres, oprime al riñón, oprime tu vejiga. ¿Y eso qué hace? Que en algunos pacientes con cirrosis más asitis a tensión desarrolle una lesión renal aguda, ya no solamente prerrenal que se da en las primeras instancias, sino una postrenal. Esto ha venido alguna vez en pregunta de examen. Paciente de 45, 65 años con cirrosis hepática Chai C, con asitis a tensión más insuficiencia respiratoria en un paciente que empieza a acudir a la consulta por la asitis a tensión, por la disnea a moderados esfuerzos, con requerimiento de oxígeno, y que tiene poliedemia en miembros inferiores y por oliguria. Y uno dice, pero ya, la insuficiencia respiratoria la está presentando por la asitis a tensión. ¿Pero por qué está orinando poco? Está orinando poco porque la asitis es tan severa que es como un peso encima de los uréteres, los comprime tanto y les genera obstrucción, genera uropatía obstructiva. Y eso es parte de la lesión renal aguda de tipo postrenal, ¿ya? Entonces, ojo, porque me puede venir
la arteriola aferente. Normalmente las prostaglandinas se mantienen dilatadas la arteriola aferente, o sea que deberían aumentar el gasto cardíaco. Pero como ya tengo un AINE, esto bloquea la COX, bloquea por lo tanto la producción de prostaglandinas y no tendría el efecto de la dilatación de la arteriola aferente, sino tendría vasoconstricción. Y si hago vasoconstricción, llega menor gasto cardíaco, por lo tanto, como ocurre antes de llegar al glomérulo, se cataloga como una lesión de tipo prerrenal. Ojo con eso, ¿ya? Ojo. Por eso es que a los pacientes que están deshidratados, vienen con deshidratación por cuadros, a ver, pongámosle, no sé, síndromes pépticos, ulceropépticos o diarreicos, y alguien por ahí les quiere dar un ibuprofeno o les quiere dar un naproxeno, eso es peor porque lo lleva rápidamente a la lesión renal aguda. Porque si tú le das a un paciente deshidratado, que ya está deshidratado, le das otro medicamento que le va a ocasionar una mayor vasoconstricción en la arteriola aferente, pues lo estás llevando a la falla de ese paciente. Esto es contraindicado, y ojo que ahora los pacientes que ya usan el ChatGPT o usan el Gemini, ponen esto, el médico, yo fui por una diarrea y me indicó ibuprofeno. ¿Te puede denunciar por eso, por negligencia? Sí, porque la literatura dice que los AINES causan lesión renal aguda de tipo prerrenal, y tú acabas de escoger un AINE para darle a un paciente con diarrea, que viene no solo con diarrea, sino con náuseas y con vómitos. Entonces, ojo, porque ahora ya los pacientes ya tienen el uso de la inteligencia artificial y la saben usar uno mucho mejor que nosotros. Entonces ya saben que no se puede usar un AINE en este tipo de situaciones. Ya, ojo, porque ya hemos tenido casos de denuncia por este tipo de situación. Pero también los AINES están aquí. Los AINES también te pueden causar lesiones renales agudas de tipo renal. ¿Cuándo? Cuando te ocasionan, por ejemplo, nefritis intersticial. Las nefritis intersticiales, que son lesiones dentro del parénquima renal, pero a nivel del intersticio, también te pueden ser ocasionadas por algunos AINES. Por ejemplo, ¿quiénes están aquí? Naproxeno, hay uno que es mucho más frecuente, pero no lo tenemos acá en nuestro país. Vamos a poner que es el naproxeno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, algo que me iba a poner. El AINE, el metamizol es un AINE. El metamizol es uno de los medicamentos dentro de los AINES que causa mayor problema de vasodilatación, o sea, mayor problema de lesión renal aguda del metamizol. Así que ojo aquí con el metamizol, que en niños le llamamos Reprima, excelente con nombre comercial de Reprima. Y aquí, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno son causantes de nefritis intersticial, incluso en algunos casos de acidosis tubular también. ¿Ya? Entonces, también pueden causar daño en el túbulo, sí, pueden causar daño a nivel del intersticio, sí, pero el más frecuente es que te causen lesión renal de tipo prerrenal, ¿ya? Pero ojo que también podrían estar allá, solo que en un menor porcentaje. ¿Quiénes más están aquí en la parte renal? En la parte renal me tengo que acordar que el parénquima renal tiene glomérulo, tiene túbulo, tiene vaso sanguíneo, tiene intersticio. Todo lo que esté dentro de ese conglomerado puede causarle o puede estar dentro de estas causas renales. Los AINES son causas farmacológicas. Aquí también podemos agregar a otros fármacos como los antibióticos, como los aminoglicósidos, que causan una lesión típica a nivel renal. ¿Cómo se llama? El problema renal de lesión renal aguda que ocasionan los aminoglicósidos. Necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda. Aquí están las sustancias de contraste que causan necrosis tubular tóxica, ¿ya? Las sustancias de contraste yodadas. Aquí, ¿quiénes más están? Aquí está la vancomicina, aquí está el cisplatino, la citofosfamida, que son medicamentos que usamos como quimioterapia. Pero hay otras, por ejemplo, acá está el lupus, acá está el ES, acá está la vasculitis, que son problemas de vaso pequeño y de vaso mediano. El lupus con la formación de anticuerpos inmunocomplejos que te van a dañar los túbulos, que te van a dañar el intersticio. ¿Qué más? ¿Qué más está aquí? ¿Cómo? Glomerulonefritis. Las glomerulonephritis
las vasculares, todas esas están acá. Vasculares, la vasculitis. Intersticiales, glomerulonefritis y lupus están ahí, y las necrosis tubulares agudas. ¿Qué más nos falta? Nada más. Acá, en la porrenal, cálculos. Cálculos que son la litiasis, ¿qué más? HRP o tumores, o tumor, estenosis ureterales, tumor prostático, vesical, ¿qué más? O compresión externa de tumores. Por ejemplo, que yo tenga compresión extrínseca tumoral, es decir, que yo sea una mujer con un cáncer de cuello uterino que ha hecho una metástasis a toda la zona pélvica, lo que llamamos pelvis congelada, y que todo se haya fibrosado y se haya metastatizado hacia los órganos externos fuera del útero, y eso esté comprimiendo de manera externa por fuera mi uretro. O sea, este es mi riñoncito, este es mi otro riñoncito, mi vejiga, y mi útero está aquí por detrás. Todo esto se ha hecho una mazmorra y termina apretando a mis uréteres, tanto al derecho como al izquierdo, y ocasiona la famosa hidronefrosis, ¿no? Y eso te lleva a generar pues que tu riñón esté comprimido y que ya no pueda seguir formando orina. Entonces, los tumores que crecen fuera de las vías urinarias, si son muy grandes, también pueden llegar a apretar y generar una uropatía obstructiva. Es el mismo ejemplo que sigue la ascitis a tensión de un paciente con cirrosis. Puede llegar a apretar tanto los uréteres y ocasiona hidronefrosis y finalmente uropatía obstructiva, pero siempre y cuando sea ascitis a tensión, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Algo más? Sí. Tuberculosis renal, claro, porque la tuberculosis renal ataca tu parénquima renal y ataca todo, ataca glomérulo, intersticio, compromete vaso, túbulo, todo lo destruye, porque todo lo metastatiza, todo lo infiltra. O sea, sí, la TB, el HIV también estaría acá, la infección por HIV, la TB, la tuberculosis renal. Los tumores renales también están acá, sea el carcinoma de células renales, también está aquí, el tumor renal. El tumor de Wills en el pequeño le puede causar insuficiencia renal, lesión renal, sí, el tumor de Wills también podría estar acá, en el niño de 8 o 12 años también podría estar acá. ¿Algo más? Doctora, las personas que tienen un solo riñón. Las personas que tienen un solo riñón se comportan como si fuesen pacientes renales crónicos en adelante, pueden hacer estadio 3. Ahora, ¿me preguntas qué tipo de insuficiencia va a ser? Porque compensa el otro riñón. Claro, si yo tengo dos riñones y uno me falla porque le creció un tumor, el otro se va a ponerse, digamos, como le llamamos nefromegalia, va a crecer más para intentar compensar la función del otro riñón que está con tumor. Pero si yo tengo uno solo, no va a haber ni compensa. Entonces, normalmente se cataloga, por ejemplo, si yo soy monorrenal y me da una diarrea ahorita, rápidamente puedo ir a la lesión renal aguda y rápidamente voy a hacer una lesión primero prerenal y luego renal. Pero es por eso que los pacientes monorrenos con el tiempo desarrollan enfermedad renal crónica. Ya no solamente esto en los cuadros infecciosos, sino que pueden quedar como una enfermedad renal crónica. Incluso cuando tabulamos severidad de otras enfermedades, siempre a un paciente monorreno se le coloca como si tuviera solamente el 50% de la función total. Nunca se le cataloga como si tuviera la función al 100% como los otros. No, siempre se le cataloga como si fuese un estadio 3 de enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. Y si yo, por ejemplo, les digo cómo se manifestaría
Disminución del volumen urinario, o sea, tendría que venirme un paciente, imaginemos que es un tumor de próstata, un cáncer de próstata. Ya sabemos que el cáncer de próstata tiene baja de peso, es una enfermedad crónica, tiene el paciente puede tener dolor, tiene el paciente sangrado al orinar, pero ¿qué tendría que tener para que yo diga que es una lesión renal aguda de tipo pulmonar? Que cuando yo le haga la toma de urea y creatinina, este paciente tenga azoados aumentados. Ya no, si es varón y te dice que la creatinina debe estar hasta 1.2, este paciente tendrá 4, 5 de creatinina, 1.8, 2.1 de creatinina. Aparte, ¿qué más debe de tener? Que en las últimas o en la última semana, en las últimas 48 horas o en las últimas 6 horas, tu paciente haya disminuido su volumen urinario. Está bien, está orinando sangre, pero está orinando menos que otras veces, ¿no? Él está notando que su volumen urinario está disminuyendo. Y a la par, si tú tienes que un paciente disminuye su volumen de orina, ¿para dónde se está yendo esa agua que no sale? Esa orina que no sale, ¿qué más debería de tener? Edemas, ¿no? Entonces tu paciente, para que tú digas, este paciente viene por lesión renal aguda, mi paciente debería de tener disminución del volumen de orina, aumento de azoados, pero como estamos en SEMI, generalmente no ponemos los estudios de laboratorio, ¿qué te van a poner? Edemas en miembros inferiores. Tu paciente viene con edemas, tu paciente viene con signos de deshidratación, náuseas, vómitos, ¿no? Tu paciente viene con signo de pliegue, ojos hundidos, mucosas orales secas y viene con disminución del volumen urinario. Si eso tiene tu paciente, tú deberías decir que es una lesión renal aguda. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces, nos vamos ahora para la enfermedad renal crónica, que es bastante fácil. Acuérdense, no solamente tienen que saberse las patologías que van para cada clasificación, sino que debemos de saber reconocer cuándo es una lesión renal aguda. Ya de aquí de esta clase deben de saber que todo paciente con cualquier patología que empiece a orinar poco y empiece a dematizarte es problema
crónica, bilateral, y que normalmente en la ecografía te dice disminución de la corteza y parénquima renal, así es como te dice la ecografía. ¿Qué más te sale? Disminución de la ecogenicidad. Bilateral. ¿Ok? Entonces, si yo tengo albuminuria, si yo tengo un examen de orina patológico con cilindros o hematuria, si yo tengo una ecografía que ya muestra un adelgazamiento de la pared de la corteza, de parénquima renal, entonces yo digo, uy, este paciente no es una lesión renal aguda. Para empezar, los pacientes con lesión renal aguda nunca cambian la forma del riñón, no alteran la morfología del riñón. Por eso que si tú observas una ecografía con cambios en el riñón, eso ya no es una lesión renal aguda, eso es una enfermedad renal crónica. Para que ya haya cambiado la morfología del riñón es porque ya pasaron más de 3 meses de daño, ¿ya? Por eso es que la última guía de la Canigo te dice que debes incluir, aparte de esto, que es lo más común, lo de toda la vida, deberías incluir ahora esto. Esto fue lo último que se agregó en la guía de la Canigo, que tengas estudios de albuminuria, que ya le hacíamos al paciente diabético, porque el paciente diabético hago diagnóstico de nefropatía diabética con una microalbuminuria, hematuria, cilindros que se ven en el examen de orina y una ecografía renal que tenga esta manifestación. Alguien por ahí decía, doctora, la creatinina, que también esté alta. Sí, también, porque un paciente con enfermedad renal crónica va aumentando mucho más la creatinina conforme va aumentando el daño, pero no son parte de los criterios de definición, ¿ya? Son parte de, digamos, la creatinina a nosotros nos sirve para sacar la tasa de filtrado glomerular, pero la definición te habla solo de tasa de filtrado glomerular, a diferencia de la definición de lesión renal aguda, que esa sí te menciona que necesitas niveles de creatinina altos para catalogar. Ahora, la enfermedad renal crónica se cataloga en estadios, ¿no? G1, G2, G3, G4, G5, y por acá te dan los valores de la albuminuria. ¿Ustedes qué les van a pedir estos? ¿Qué te van a pedir? Que te aprendas qué es lo que está pasando en cada estadio. ¿Qué sintomatología viene en cada estadio? Para que tú más o menos, viene tu paciente con anemia, dices, uy, este está en 3. Viene tu paciente con alteraciones de fosfato, uy, este es un 4 a 5. Viene tu paciente hipertenso, uy, y solo hipertensión, este paciente está en G1, G2. Porque ya por clínica tú podrías, doctora, no tengo lo demás y solamente me está narrando la historia el paciente de lo que viene. Por clínica sí hay forma de que puedas más o menos ubicarte en qué estadio estás, por la fisiopatología. Pero entonces acá te tienes que acordar qué es lo que está pasando en un primer momento en un riñón que empieza a fallar. El paciente en un primer momento, cuando recién está desarrollando la enfermedad renal crónica y está en el estadio 1, que es con tasa de filtrado glomerular de cuánto, ¿se acuerdan? Mayor a 90. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular normal de cada uno de nosotros? ¿De cuánto a cuánto es? De cada uno de nosotros, que nosotros estamos ni siquiera en G1. ¿Nosotros en qué estamos? Exacto, estamos de 100 a 120 para arriba, ¿no? Algunos hiperfiltrarán 130, 140, quizás ustedes, en el mejor de los casos 150, genial, ¿no? Porque esto ya es cuando estamos con enfermedad G1, ¿ya? Entonces, aquí en G1 se supone cómo debería estar ese riñón. Ese riñón debería estar compensando. Acuérdense que siempre cuando algo en nuestro cuerpo falla, siempre el cuerpo compensa esa debilidad, ¿no? Como decía mi compañero, tengo un solo riñón, y cuando yo tengo 2 y uno se lesiona, el otro tiene que compensar, sí, el otro tiene que compensar. Y cuando hace esa compensación, ¿qué es lo que hace? Hiperfiltra las células renales, los glomérulos que aún no están dañados. Imaginemos que yo soy hipertensa de 15 años, diabética de 15 años y encima fumadora, ¿ya? Y encima, cuando me acuerdo, solamente tomo las pastillas, ¿no? Cuando se me sube la presión, tomo Mantoprim. Cuando se me sube la glucosa, me inyecto un poco de insulina. Entonces, soy una muy mala paciente. Entonces,
funcionamiento, ya se llega a fracasar ese funcionamiento y terminamos ya bajando, ¿no? Empezamos luego a hacer oliguria, sigue bajando y terminamos en anuria, ¿ya? Pero ¿qué más pasa? Aquí en la G1, ¿qué pasa con esa arteriola ferente? O con la arteriola ferente, porque esto es a nivel de la hiperfiltración. Esta aquí hiperfiltra todo lo que quiere, todo lo que puede. ¿Qué pasa con el ferente? Porque aquí hay otra cosita más que se presenta. El paciente empieza a hacer hipertensión arterial. Para que suba la presión que tendría que haber pasado en el glomérulo y en la arteriola ferente y eferente, ¿no? Arteriola ferente, y aquí viene el glomérulo y luego el proximal. ¿Qué debería haber pasado con para que aumente la presión arterial? ¿Por qué el paciente renal aumenta la presión arterial? ¿Qué mecanismo tiene que haberse activado para que aumente la presión? Luego de que fracasa ese mecanismo y empieza a haber oliguria, ¿qué sistema se activa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que ocasiona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué? Vasoconstricción. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es la secuencia? Sí. ¿Cómo? Sí, pues la aldosterona. ¿Cómo es? ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua. ¿Pero cómo se activó la aldosterona? Ya, ¿cómo se activó esa angiotensina 2? Ya, la ECA convirtió una en la otra. Ya, pero ¿cómo apareció la primera? O sea, ¿cómo se activó el sistema renina-angiotensina? Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que la renina se acordó que tenía que activar todo eso? ¿Cómo se activa la renina? La hipovolemia. ¿Sí? La hipovolemia, ¿dónde es que se activa la renina? ¿Se acuerdan? Células del sistema juxtaglomerular. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Y dónde está el sistema juxtaglomerular? ¿No estaba por aquí? ¿Por aquí? Venga, por ahí. ¿No? Entonces, ¿qué debería sentir aquí? Que disminuye, que debería haber un fracaso de esa hiperfiltración, disminuye aquí la tensión, disminuye el volumen y debe de activarse la mácula densa, la
supone que el sistema renina-angiotensina-aldosterona sigue activo y sigue generando hipertensión arterial. Pero también llega en algún momento a fracasar, como todo en la vida, fracasa, se cansa de ser el único, de estar sosteniendo, ¿y qué es lo que va a pasar? Fracasa y ese líquido ya no se va hacia el vaso sanguíneo para elevar la presión arterial, intentando aumentar la volemia, sino que se queda retenido en el intersticio. Y si se queda retenido en el intersticio, ¿qué aparece? Edemas. Aparecen edemas. Okay. Luego, ¿qué más? A nivel del G3, ¿qué es lo que pasa? Luego de que hay hipertensión arterial, hay edemas, ¿qué más pasa si sigue fracasando y sigo orinando menos? ¿Qué más debería aparecer? ¿Qué otros sistemas se empiezan a activar o qué otras cosas pueden pasar? Ya se empiezan a acumular toxinas porque estoy orinando cada vez menos, entonces mi riñón ya no reabsorbe, el túbulo proximal ya no hace la absorción de glucosa, carbohidratos, proteínas, aminoácidos. Entonces, por lo tanto, hay muchas sustancias que se quedan retenidas ahí. Una de ellas la creatina, y por eso siguen elevándose los azoados. Pero en cuanto a manifestación clínica, si se quedan retenidos y ya no se va, picazón, picazón está más por aquí. ¿Qué pasa si las toxinas, qué pasa si los fosfatos no se reabsorben? ¿Qué pasa si el potasio no se reabsorbe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los fosfatos a nivel del túbulo proximal, que es donde normalmente se absorben los fosfatos? Si ya no se puede reabsorber, si ya no se hiperfiltra, si ya no se queda en la orina, ya no se pierde en la orina, va a haber un aumento. ¿En qué puede aparecer? Hiperfosfatemia. ¿Qué más puede haber? Potasio. Hipercalemia o hiperpotasemia. Ok. Y esto, hiperfosfatemia, ¿a qué me va a llevar en relación con el calcio? Hipocalcemia, muy bien, que eso se da más o menos en el estadio 3B para el 4. Hipocalcemia. Y nos olvidábamos de uno muy importante aquí, que se da aquí en este estadio, pregunta de examen: anemia. ¿Por qué? ¿Por qué se da la anemia en el estadio 3A? Falta de eritropoyetina. Ok, ¿qué más? Las náuseas y los vómitos, ¿dónde aparecerán? 3B y el G4, donde aparecen todas estas alteraciones hidroelectrolíticas, fosfato, magnesio, potasio, calcio, sodio, incluso también acidosis metabólica, empieza a ver por aquí, del G3B hacia el 4, acidosis metabólica. Cuando ya empezamos a partir del estadio G3B, empiezan las manifestaciones hidroelectrolíticas, y esas manifestaciones hidroelectrolíticas te llevan a la presencia de náuseas, vómitos. Obviamente sigue el resto, sigue la hipertensión, siguen los edemas, sigue la olimuria, que cada vez disminuye más, sigue el aumento de los azoados, pero se va agregando cada una de estas otras manifestaciones. El paciente empieza a ser hiperfosfatemia, hipercalemia, acidosis metabólica, hipocalcemia, y con la hipocalcemia, ¿qué se genera? ¿Qué trastorno? ¿Qué trastorno paratiroideo? ¿Hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo secundario? ¿Es hiperparatiroidismo o es hipoparatiroidismo? Hiperparatiroidismo secundario. Seguro. La hiperfosfatemia, ¿qué ocasiona? Hipocalcemia. Y si yo tengo baja de calcio, ¿qué se activa? La PTH. ¿Y si aumenta la PTH? ¿Por qué?
taxifilaxis? Ya. La taxifilaxis es una acumulación de calcio y de fósforo, son como placas de ateroma, pero dentro de la íntima del vaso sanguíneo, de los vasos más pequeños